Bueno, entonces en el repaso de Tera vamos a ver cefaleas, y dentro de cefaleas, ¿qué quiero que sepan? Así, aquí es como los puntos que tienen que saber. Graba audio y video. Graba audio y video. Entonces lo que tienen que saber es los tipos de cefalea primaria. Los tipos de cefalea primaria y sus características. Como esta es una clase de repaso, es obvio que no voy a decirles absolutamente todo, pero lo importante sí se los voy a decir así vitalicio. Por ejemplo, tenemos a la cefalea tensional, ¿sí?, que es la más frecuente del mundo. Tenemos a la migraña, que esta es la más comúnmente que lleva al paciente a urgencias, al paciente con cefalea. La menos común de estas tenemos a la cefalea en racimos, y tenemos a otra que también se le llama neuralgia del trigémino. Aquí tenemos que saber cosas importantes. La cefalea tensional generalmente es en banda, la localización en banda, ¿sí? Se relaciona con estrés, ¿sí? Pero lo que no causa no es habitual o no debería de tener náuseas, vómitos y obviamente aura. ¿Qué onda, aura? ¿Qué más? Y dentro de la migraña, eso es lo común. Eso es lo común, que tenga náuseas, vómito o aura. Recuerden que la migraña puede ser con aura o sin aura, ¿sí? Dentro de las cosas que se aceptan que como aura son cosas o sensaciones o situaciones relacionadas con la cabeza. ¿Dale? El paciente puede presentar que vea lucecitas, no sé si se escribe lucecitas, olores, ¿sí?, antes de que empiece el dolor de cabeza. Mayormente es a ver, espérate. Mayormente es unilateral, pero también puede ser bilateral. La migraña, dale, para que no se queden con la idea. Luego, la cefalea en racimos. ¿Qué tienes que saber de la cefalea en racimos? Así lo importante. Número 1, que es la que te da el dolor, es la que es siempre... ¿Pasa? Siempre 100% unilateral. Y los datos distintivos en esta son ojo lloroso, de un solo lado obviamente, ojo lloroso, rojo, rinorrea, ¿sí? Y son episodios, ¿sí?, que suelen durar de 30 minutos aproximadamente, ¿no? Varía un poquito, pero... Y son múltiples episodios, múltiples. También la intensidad de esta es severa, 10 de 10 de intensidad, ¿sí? Y luego tenemos a la neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino, lo que tienen que tener en el caso clínico es un punto gatillo, ¿sí? Es un gatillo. Un punto gatillo que puede ser las encías, el diente, la cara o algún área de la distribución de las ramas del trigémino, que son OMAMI, ¿no? OMAMI. Oftálmica, mandibular, maxilar. Ok. Punto gatillo. ¿Qué otras cosas? Tienen que saber las diferencias, o sea, datos que sugieran o apoyan entre cefalea primaria versus cefalea secundaria. ¿Cuáles son las más comunes entre las primarias y las secundarias? Estas son más comunes las cefaleas primarias, pero ¿cuáles son más graves? Estas.
Tenemos que recordar también que ahora le voy a bajar la intensidad a mi luz, a mi pantalla, porque ya se está acabando la pila. Diferencias importantes. ¿Qué datos sugieren que un paciente tiene una cefalea secundaria? Entonces, datos que lo sugieren. El hecho de que el paciente tenga fiebre secundaria, que el hecho de que el paciente tenga hipertensión, ¿qué es eso? Pero el PEX es que no, que compré es más barato, ¿sí es cierto? A ver, espérate. Sí, pero no tiene para cargar. Por ejemplo, unas cosas interesantes, rápido. Este adaptador lo compré en Amazon por 490 pesos. Tiene para HDMI y VGA al iPad con entrada la nueva. Pero el que venden en iShop vale 1,600 y tiene las mismas dos entradas y el espacio para cargar al mismo tiempo. Ay, por ahorrarme unos pesos. Ajá, es tipo C. Sí, bueno, no se preocupen. Luego, entonces, la fiebre, tener la TA muy elevada, eso también te debe de hacer pensar que más que primaria, a lo mejor es por una crisis hipertensiva o algo así, ¿no? Pudiera ser, perdón. La fiebre, tener alteración en la exploración física neurológica te debe de hacer pensar en secundaria, ¿sí? Alteración a la exploración física neurológica que no sea compatible con aura. Obviamente, pues el aura pues es una alteración o percepción neurológica que sí es aceptable para migraña, ¿sí? Obviamente, como que de las cefaleas secundarias, las importantes que quiero que tengan en mente, porque pues son de gravedad, ¿no? Son las que tengan, por ejemplo, como dijo su compañero, síndrome de hipertensión intracraniana, ¿sí? También quiero que recuerden síndrome meningio, ¿sí? Y también arteritis de la temporal. Pero solo lo importante les voy a decir. Aquí recuerden triada de Cushing, ¿sí? ¿Se acuerdan de la triada de Cushing? Y también otros datos que no son de la triada, pero útiles, que son papiledema, el papiledema y vómitos en proyectil. Aquí causas, pues habría que pensar, por ejemplo, en tumores. Podría ser quizás hidrocefalia, ¿sí? etc. En síndrome meningio, el síndrome meningio te lo puede dar, por ejemplo, una hemorragia supracnoidea. Y donde hay algo muy característico de la hemorragia supracnoidea que refieren los pacientes como el peor dolor de su vida y además de inicio súbito como un rayo, ¿sí? ¿Sí? Además de que es 10 de 10. Pero para que lo entiendan, les voy a poner 11 de 10, para que sea más entendible. También en meningio tenemos que recordar, ¿sí?, que una posibilidad es literalmente meningitis. Aquí, ¿cuál es la triada característica de meningitis? Triada. La más común es fiebre, que es el dato más frecuente. Obviamente cefalea y datos de meningismo. ¿Cuáles son esos datos de meningismo? No necesariamente son los signos, porque los signos tienes que hacer ciertas maniobras o movimientos para que se den. Meningismo son datos que lo sugieren, por ejemplo, dolor nucal. Cuando el paciente trata de flexionar el cuello y le duele, cuenta como meningismo. Pero para cuestiones así de educativas, sí recuerden Brunzinski, no sé cómo se escribe, y también tenemos Kerning. Y también tenemos la maniobra de Holt. ¿Se acuerdan? De Brunzinski, el Kerning tenía que ver con la rodilla, knie. ¿Se acuerdan? Knie, como dice mi cuate.
Oye, macho, no se dice cani, es ni. Cani, cani. Entonces tiene que ver con lo de la pierna, cuando la levantas y flexiona, ¿sí? Y Brunzinski es con la que tiene que ver con el cuello, ¿se acuerdan? Y Holt es la de girar la cabeza y le duele. Holt, acentuación del dolor de Holt se llama. Ok. No se les olvide que para meningitis y para hemorragia subaracnoidea tiene mucha utilidad la PL, la punción lumbar, ¿dale? Porque en la PL, por ejemplo, puedes ver el aumento de los leucocitos. Aumento de los leucocitos, puede haber disminución de la glucosa cuando es una meningitis bacteriana. Obviamente puede haber bacterias en la tinción de Gram. Eso es en meningitis. Y en hemorragia subaracnoidea, ¿qué tiene de utilidad? O sea, ¿qué podrías ver? Podrías ver eritrocitos en el líquido cefalorraquídeo de forma persistente. Porque cuando es traumática la punción lumbar, sí es cierto, puede salir sangre porque a lo mejor picaste mucho o lesionaste un vaso. Pero si eso pasa, lo habitual es que conforme se vayan llenando los tubitos de líquido cefalorraquídeo, lo habitual es que se vaya limpiando y cada vez sea menos rojo, sea porque se ve o sea porque en las muestras en laboratorio te dicen aquí tuvieron 300 eritrocitos, 20 y aquí ya no hubo. En hemorragia subaracnoidea, por la fisiopatología de que estás diciendo que hay hemorragia en el espacio subaracnoideo, nunca deja de haber eritrocitos, siempre hay. De hecho, nunca dejan de haber rojo, 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 todos los tubitos rojos. O pudiera ser que sea microscópico. Eritrocitos 20, en el siguiente 20, en el siguiente 20, en el siguiente 20, ¿sí? Es lo característico de hemorragia subaracnoidea, ¿sí? En la arteritis de la temporal, lo que quiero que recuerden son personas adultos mayores, habitualmente mayores de 50, 60 años. Quiero que recuerden también el BSG, velocidad de sedimentación globular mayor a 55 milímetros. Y quiero que recuerden que sus complicaciones, pérdida de la visión. Por lo tanto, es una emergencia. Por lo tanto, le tienes que dar tratamiento empírico, aunque todavía no tengas todos los estudios, que el tratamiento empírico es prednisona. Güey, como que no lo escribí bien, pero prednisona. ¿De qué dice prednisona? Bueno, ok, cosas importantes. Estudios en que le tendrías que pedir a un paciente con cefalea. Técnicamente, si es una cefalea tensional, no requiere nada. O sea, si te apoya mucho cefalea primaria, pues no requiere nada. ¿Por qué? Se los voy a pasar esto, es como PDF. Está padre porque miren, está chidorris. Es como un pintarrón infinito. Bueno, entonces en cefalea, si sospechas que sea primaria, o sea, de verdad, o sea, cumple los criterios para primaria, pides nada. O sea, de estudios complementarios, porque da a entender que hiciste una historia clínica y una exploración neurológica y te bastó, ¿no? O sea, no necesitas más. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo pido TAC? Porque eso es importante, ¿no? ¿Cuándo pido TAC? En general, cuando haya datos de alarma o banderitas rojas o red. Díganme los red flags que le vengan a la mente. Inicio súbito. Cambio progresivo.
Nueva aparición generalmente es en un contexto de mayor de 50, ¿no? O sea, alguien que nunca había tenido la cefalea. ¿Qué más? Cambios en el estado de conciencia o emocional. Ajá, alteraciones neurológicas no compatibles con el aura. Ok, ahí eso podría estar dentro de esta, ¿no? Como convulsiones. Ok. Y hay algunos que como que se les están pasando un poquito, pero que son importantes, ¿no? Que el paciente te diga que aparece la cefalea con el ejercicio, con Valsalva, que te despierta, con la tos, tienes que mal pensar. O si hay síntomas sistémicos, tal vez fiebre. Bueno, en fiebre habría que pensar primero en meningitis, ¿no? Cefalea y fiebre, meningitis. O, como bien dijo su compañero, datos de síndrome de hipertensión intracraniana también, porque digo, hay que descartar un tumor, hay que descartar algo de eso, ¿no? Ok. El tratamiento para las cefaleas tensionales, cefaleas para la migraña, para cefalea en racimos, neuralgia del trigémino. Entonces el tratamiento son AINES más menos antidepresivos, AINES más menos antidepresivos, ¿sí? O ansiolíticos, dependiendo de la situación que esté presentando el paciente. Y obviamente quitar estrés. En migraña el tratamiento depende si es leve o si es moderada o severa, ¿sí? Si es leve, que tiene un EVA menor de 4 aproximadamente, mayor a 4 aproximadamente. Entonces, si el EVA es de menor a 4, AINE. Si el paciente tiene moderadamente a severa o moderadamente severa o que el AINE haya fallado, entonces el tratamiento de primera elección como tratamiento abortivo, ¿sí? Tenemos sumatriptán o triptanos, o tenemos derivados del ergot o derivado del ergot. Recuerden que la profilaxis se da si tiene mayor a 3 episodios al mes, ¿sí? Y la profilaxis, el de primera, es metoprolol o otro antihipertensivo. Eso no es nada bueno. U otro antihipertensivo o antidepresivo o antiepiléptico, ¿sí? O tratamientos alternativos como acupuntura y esas cosas. Entonces, metoprolol. Luego, en cefalea en racimos, el tratamiento siempre es tratamiento abortivo, ¿sí? Es igual que tratamiento de migraña, más oxígeno suplementario, flujo alto, ¿sí? Se puede dar también más menos prednisona en el tratamiento abortivo. Y el tratamiento profiláctico
de cefalea en racimos, el de primera elección es verapamilo. ¿Sí? El tratamiento de la neuralgia del trigémino, ¿sí? Son oxcarbamazepina o carbamazepina. Tiene menos efectos adversos la oxcarba. Aunque hoy por hoy se prefiere mucho, esto es lo que dice el libro, creo que todavía, pero se prefiere mucho ahora gabapentina, duloxetina, ¿sí? Para neuralgia del trigémino. Y tratamiento quirúrgico cuando se documente compresión. Bueno, eso es lo importante de cefaleas. De hecho, creo que si bajan la aplicación la pueden usar. No, sí la pueden usar. Luego, ¿qué quieren que veamos? ¿Ah? Se llama Map Note. Nota de mapa o mapa de nota, ¿no? Dislipidemia. Dislipidemia, Zika está muy bien yo creo que dislipidemia es porque